Buenos días. Eh, bueno, hoy comenzamos con el tema de base de datos. La, la clase de hoy lo que básicamente vamos a discutir un poco sobre este tema, ¿no? Eh, Todavía no me han confirmado si yo soy el profesor de, de base de datos, pero creo que sí. Entonces, bueno, para no seguir perdiendo tiempo, vamos a comenzar hoy, ¿no? Eh, Piensa. Pero realmente tenemos 2 horas de clases de base de datos semanales, ¿no? Considero que es muy poco, ¿no? Aparte de que este semestre es corto, ¿no? Porque se atraviesa entonces las vacaciones de diciembre y básicamente como a mediados de enero se comienza y entonces el semestre termina en febrero, o sea, imagínense, como que muy poquito, ¿no? Entonces estuve viendo más o menos para hacerles un comentario, ¿no? Estuve viendo el tema o lo que se debe dar de base de datos y lo resumí en esta lámina, ¿no? Básicamente, fundamentos de base de datos, donde se habla de historia y todo eso, ¿no? Y, y qué es una base de datos. Bueno, son unos conceptos que yo considero que sí se deben de conocer, ¿no? Debemos de conocer ciertos aspectos, ¿no? Cierta historia de la base de datos y todo eso, pero básicamente eso no nos sirve mucho a la hora de- de poner en práctica los conocimientos, ¿no? Luego está la parte del modelo conceptual como tal, que es que aquí se nos vamos a quedar un poco, que es como entonces nosotros utilizamos herramientas como el modelo entidad-relación para definirnos, eh, abordar cómo es la construcción del diseño de una base de datos, todo esa parte. Me parece que sí es relevante y aquí nos vamos a quedar un poquito, ¿no? En esta parte del modelo conceptual. Luego, entonces, vamos directamente con el modelo relacional. Hay muchos modelos de base de datos, pero el más utilizado es el modelo relacional. Y entonces, bueno que se sepan los aspectos principales, ¿no? Que se compone el modelo relacional. Y, y entonces, bueno, en esta parte sí nos vamos también a quedar un poco viendo en qué consiste el modelo relacional. Y por último está lo que llaman el lenguaje de base de datos SQL, que es el que le vamos a sacar el mayor provecho, ¿no? Eh, Esta parte es la que me gustaría que llevara más tiempo, porque es la que realmente se utiliza, ¿no? En esta parte es que vamos a ver cómo realmente se crea una base de datos, ¿no? Se consultan los datos, se modifican, se eliminan utilizando el lenguaje SQL, ¿no? Para eso. Entonces, eh, me parece que abarcar todo esto en tan poquitas horas y tan poquitas semanas es complicado, ¿no? Entonces, yo voy a tener que hacer un resumen, ¿no? De todo esto y, y ver cómo lo puedo abarcar en 2 horas semanales, ¿no? En todo el semestre. Pero lo que me preocupa acá es cómo vamos a evaluar esta parte, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, aquí, ahorita, yo tengo estudiantes que están viendo conmigo programación 1, ¿no? Por ahí no tengo problemas porque eh, en la parte de programación 1, en este semestre vamos a ver algo de programación con base de datos. Entonces, esta parte que vemos aquí de base de datos, ellos básicamente la van a construir en su proyecto, ¿no? Habría que ver las personas que no están viendo conmigo programación, qué les voy a poner para que hagan, ¿no? Porque la idea es, bueno, que también la programación conmigo, ellos tienen un proyecto que
están desarrollando y ese proyecto, bueno, tiene ciertas características y de ahí se puede construir una base de datos, ¿no? Entonces, para los que no están viendo el, el tema de programación conmigo, entonces, bueno, tendría que ponerles un trabajo de desarrollo, ¿no? Pero básicamente eso es, bueno, hacen toda la parte conceptual del, del diseño de la base de datos y luego la parte física, ¿no? La parte física de eso, ¿no? Implementar eso que se diseña. Entonces, en la parte de la evaluación, es lo que ahorita no lo tengo claro, ¿no? Sin embargo, en el transcurso del curso voy a ir viendo cómo hacer. Entonces, bueno, estos son los cuatro temas principales, ¿no?, que deberíamos abarcar en el curso. Y para ello vamos a utilizar este, unas herramientas, ¿no? Por ejemplo, para la parte del modelo conceptual, vamos a utilizar eh, una herramienta que se llama Diagram Angelito. Es una aplicación de software libre y se la puede cargar, descargar y por ahí podemos diseñar los diagramas. Y vamos a utilizar, o bueno, yo les voy a mostrar, usted puede utilizar cualquiera de ellos, estos manejadores de base de datos, ¿no?, que son los que más se utilizan actualmente, eh, para que veamos entonces cómo crear todas esas estructuras y cómo es generar código de SQL para insertar, modificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no?, es lo que vamos a utilizar en el curso. Sí, bueno, sí, por aquí están sugiriendo algo, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, los trabajos en grupo. Eh, Básicamente, siempre trabaja una de las personas y la otra no trabaja, ¿no? A mí me gusta que cada quien haga su esfuerzo y haga su desarrollo, ¿no? No, pero puedo de repente, si vamos a seguir hablando sobre eso, puedo de repente crear algunos temas eh, algunos eh, casos prácticos, ¿no? O sea, un problema de una empresa, por ejemplo, hay una empresa que quiere crear un sistema de nómina para controlar la nómina de sus empleados, el pago. Entonces se requiere que construya una base de datos que cumpla con los siguientes requerimientos. O sea, puedo poner casos prácticos, varios casos prácticos. Y entonces esas personas que no están conmigo en programación, entonces hacen esos casos prácticos, igualito tienen que hacer el diseño completo de su base de datos y inclusive crear la estructura, ¿no? La idea es que cada quien haga su cosa, porque así es que se aprende, ¿no? Se aprende haciendo. Entonces, si lo hacemos en grupo, entonces como que se desvirtúa un poco eso, ¿no? Cada quien debería ser capaz de desarrollar su propia estructura, ¿no? Porque eso es lo que le va a tocar a ustedes cuando salgan a la calle, ¿no? Cuando salgan a trabajar, que no se va a apoyar en el compañero para hacer su trabajo, ¿no? Supongo que ustedes deben tener cierto conocimiento y eso se hace haciéndolo solo. Entonces, bueno, ya se me ocurrirá algo, pero eso sería lo más lógico, ¿no? Ponerle casos prácticos a los que no ven programación conmigo y listo. Desarrollan ese caso práctico, desde la parte conceptual hasta la parte física de crear la estructura de la base de datos en cualquiera de los manejadores que vamos a ver aquí. Listo, ya por ahí no tenemos problema. Entonces, bueno, como les seguía diciendo, nosotros vamos a ver, o yo les voy a mostrar estos diferentes manejadores de base de datos, que todos estos yo los he usado y los sigo usando todavía. Y bueno, usted puede para su desarrollo al final, usted puede elegir cualquiera de ellos. De hecho, para los que no ven programación conmigo, les puedo sugerir que se instalen alguno de los servidores web que nosotros utilizamos en programación y con eso ya tendrían instalado, por ejemplo,
el editor de MySQL, el, el programa para administrar la base de datos de MySQL y hacemos la instalación de PostgreSQL, o le digo cómo se lo descargan, cómo lo integran a esa interfaz y listo. Bueno, ahí le buscamos la alternativa, ¿no? Pero la idea es que cada quien construya su base de datos. Los de programación lo van a construir de su proyecto y los que no son de programación, bueno, les buscaré un modelo ahí para que lo hagan. Y cada quien haga su ejercicio, ¿no? completo de eso. Y eso lo evaluamos. Y eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Para cómo lo vamos a evaluar? No sé, se me ocurren varias cosas, ¿no? Yo trabajo, para los que no ven programación conmigo, con un aula virtual, que por cierto cambiaron las políticas y no sé si vamos a seguir usando la misma aula virtual u otra. Tengo que ver si todavía el contenido gratuito que ellos ofrecen sigue disponible o no. Y si no, bueno, me busco otra. Y por el aula virtual, entonces haríamos algunas pruebas escritas, ¿no? que es son pruebas de selección simple que yo coloco en el aula virtual con temas que hemos visto en clase y entonces usted por ahí le ponemos una fecha y una hora y usted se conecta a esa aula virtual y presenta por ahí su prueba. Eh, Vamos a hacer un diseño de base de datos, eso es fijo. Vamos a hacer el diseño de la base de datos en papel, como que dice, y después ese diseño de base de datos la vamos a crear físicamente utilizando cualquiera de los sistemas gestores de base de datos que obviamente vamos a ver acá, ¿no? Y eso es lo que vamos a evaluar. Eso lo podemos evaluar en varias partes, ¿no? O sea, de ahí se le puede sacar varias cosas, como la documentación de la base de datos, como en el diseño, los diagramas que se utilizan para hacerlo, diccionarios de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí le ponemos entonces algún tipo de ponderación a todo eso y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Que no vamos a mandar a hacer trabajo porque yo no voy a estar este, leyendo trabajos que copian y pegan de internet. La idea es que usted haga algo y yo le voy a evaluar lo que usted hace. Y listo. Eh, eh, mi, fil- Mi filosofía es que se aprende haciendo. Si yo le mando a hacer algo y usted lo hace y siguiendo las directivas que yo le envíe, entonces yo por lo menos sé que fijo algún tipo de conocimientos cuando finalicemos el curso, ¿no? Y, bueno, eso le va a traer beneficios a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que usted va a hacer realmente si le toca trabajar como programador una vez que se gradúe, ¿no? Y vamos a ver que hay muchos roles, inclusive de base de datos. No necesariamente tiene que ser programador, pero puede llegar a ser, por ejemplo, administrador de base de datos. Y entonces mucho de lo que vamos a ver aquí le puede servir para eso. Entonces, bueno, la evaluación, obviamente ven que no tiene nada de ponderación porque tengo que ver cómo voy a dividir todo esto, ¿no? Y asignarle algún tipo, vamos, algún peso porcentual. Y listo. Pero básicamente lo voy a enfocar en lo que ven acá, ¿no? Eh, Varias evaluaciones escritas probablemente. El diseño de la base de datos, la parte eh, que se hace utilizando algún tipo de diagramador y la creación física de la base de datos utilizando un gestor de base de datos. Listo. Con eso ya es suficiente, ¿no? Obviamente, en esa creación de la base de datos tenemos que crear relaciones y tenemos que crear inclusive diagramas, todo eso lo podemos hacer por ahí. Y obviamente todo eso lo vamos a ver acá. Em, y los recursos, bueno, que vamos a trabajar. Yo también, para los que no saben o los que no ven materias conmigo, eh, yo comparto una carpeta de Dropbox donde todo lo que son presentaciones eh, y material que yo considero que a usted le sirve para lo que estamos viendo, lo coloco ahí en Dropbox y usted se lo puede descargar, ¿no? Ese recurso lo envío por correo y usted ahí tiene acceso a todo lo que vemos en clase. Eh, Algunas veces cuelgo algo en el aula virtual, muy pocas veces, pero se tienen por lo menos los enlaces
esto, a Dropbox y a material en línea que le puede servir para complementar lo que vemos en clase. Las reuniones semanales por Zoom y los grupos de WhatsApp. Puede que también suba las clases a mi canal de YouTube, que no está aquí, pero se los notifico. Y así tienen entonces las clases en- en YouTube que pueden ver cuando quieran, ¿no? Entonces, obviamente eso no va a ser, no es que vemos la clase hoy y a las 2 horas está esa clase en YouTube, no. O sea, yo me tomo mi tiempo porque yo agarro y edito esos videos y después que los edito es que los subo a internet, ¿no? Y también depende de la disponibilidad que tenga para hacerlo, ¿no? O sea, es importante que asistan a las clases y así, si tienen alguna duda, esa duda se aclara en clase y listo, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo subo el video, usted ve el video y no entendió lo que yo dije, entonces se queda con la duda, ¿no? No avanza. Entonces, lo importante es que se asistan a las clases en el horario establecido y que, nada, pregunten las dudas que tengan sobre. Entonces, bueno, las primeras clases que vamos a tener va a ser un poco aburridas porque es la parte teórica, pero que hay que establecernos porque hay que definir algunos conceptos eh, que son necesarios para poder comprender lo que vamos a desarrollar, pero luego, ¿no? Estemos ya viendo la parte del diseño de la base de datos, ¿no? El modelo conceptual y el modelo relacional se va poniendo un poco más interesante. Y cuando lleguemos al lenguaje de base de datos, SQL, el lenguaje de consulta, ese sí va a ser el más interesante porque vamos a aprender a crear la base de datos y vamos a aprender sobre el lenguaje de consulta, ¿no? Cómo eh, añadir, cómo modificar y cómo eliminar. Eh, pero bueno, antes de llegar a eso tenemos que tener los fundamentos de base. Entonces, fíjese, todavía no sé, eh, todavía no tenemos las listas de los estudiantes, no sé cuántos hay inscritos aquí, ni cuántos tengo de programación tampoco, no sé esto conmigo, pero me imagino que a más tardar la próxima semana ya voy a tener eso y listo, ya nos ordenamos un poco. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre que vamos a ver, ¿no? Y cómo yo trabajo, ¿no? Para los que no ven clases conmigo, todas mis clases son virtuales, ¿no? O sea, eso quiere decir que nosotros vemos clases toda la semana en el horario establecido. O sea, no hay clases presenciales, ¿no? Eh, por ejemplo, para el tema de programación, yo decidí, bueno, desde estudiando clases remotas desde COVID, básicamente, de 2019, 2020. Y me parece que las clases virtuales, debido a los pocos recursos que tenemos, por ejemplo, en la universidad en las computadoras y todo eso, es mejor hacerlo vía online, porque, por ejemplo, yo aquí en mi computadora tengo todo lo que necesito para explicar, ¿no? Pienso que se fija mejor el conocimiento cuando tenemos todas las herramientas instaladas y funcionando y no perdemos tiempo en eso, en esas instalaciones y todo eso. Y entonces, en el tema de base de datos lo voy a hacer igual, o sea, como yo tengo todos los manejadores de base de datos instalados en mi computadora, por aquí podemos hacerlo de una forma como más didáctica, ¿no? Y se aprende un poco más viendo cómo se hacen las cosas, que yo me pare en una pizarra a explicarles teoría que básicamente no van a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de ahí. Sí, sí, pueden activar el micrófono. Vamos a tomar esta clase de hoy para precisamente aclarar dudas y todo lo que ustedes quieran.
Si alguien quiere hablar, bueno, Buenos días, profesor. Bueno, casi tarde, pues. Profesor, quería hacer una pregunta acerca de, claro, yo soy primera vez que iba a clase con usted, pues. Sí había oído de usted, pero no había recibido clase con usted. En fin, ok. etcétera. Profesor, ¿tiene aparte del plan de evaluación, la fecha de las entregables, en este caso? No tenemos fecha No. ahorita de nada de eso porque a medida que, obviamente yo le voy a dar chance a ustedes para que hagan todo eso, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, yo le iba a decir, va a dar modelo conceptual para la siguiente clase, no, hay que darle tiempo, ¿no? Cuando terminemos por ejemplo, la parte del modelo conceptual, Ok. yo les digo, bueno, mira, a partir de aquí usted va a hacer esto, esto y esto y tiene 15 días para hacerlo, por ejemplo. Ah, ok, pero dando órdenes suyas, pues. Pero sí, pero cuando terminemos, porque realmente si te pongo fechas ahorita y no terminamos porque de repente no tuvimos clases por X causa y, y no hemos terminado el tema, entonces no te puedo poner fechas para eso. Pero no, básicamente no te preocupes por eso porque no voy a poner nada que no veamos aquí en clase. Entonces, eh, eh, y, y si, por ejemplo, en el caso tuyo que me estás viendo programación conmigo, y vas a tener un caso práctico, bueno, en ese caso práctico, obviamente vas a tener, si tienes alguna duda, me vas a poder preguntar ya sea por correo o y listo, pues, y haces tu programa. Eso básicamente no va a ser muy complicado porque realmente esto no es tan es sencillo, pues no es una cosa compleja. Y vamos a tener suficiente tiempo para hacerlo, las entregas de Ok, profe, gracias por esa duda. de Ah, nada. profe, y algo como opcional, o sea que me puede mostrar la página 4 que me faltó agregarlo, escribir los últimos A lo de los recursos, recursos. porfa. Ok, Gracias. de nada. Que si alguna vez me verán físicamente, bueno, yo alguna vez participo en los, cuando defienden los proyectos sociotecnológicos. Algunas veces me invitan y me acerco a ellos, ¿no? Realmente no puedo dar clases presenciales porque yo tengo un trabajo que implica que debo estar monitoreando eh, cosas ahí, o sea, debo estar disponible las 24, bueno, no las 24 horas, pero en horario de trabajo y no me puedo sentar. Ese es el tema también porque doy clases virtuales, pero sí, en cualquier momento de repente nos podemos ver en las defensas de trabajo de grado. Para los que no eh, han visto la asignatura conmigo, fíjense, a mí me gusta más que me escriban por correo que por WhatsApp, ¿no? Porque por WhatsApp entonces eh, muchas personas, por ejemplo, me escriben a las 10 de la noche, o sea, señores, todo el mundo tiene su tiempo ahí, no soy profesor las 24 horas. Entonces, me escriben el domingo a las 5 de la tarde, o sea, si estoy, por ejemplo, viendo un juego de pelota ahí, entonces tengo que estar interrumpiendo lo que estoy haciendo, porque, o sea, son fechas de días de descanso, ¿no? Entonces, a mí me gusta más que me escriban por correo si tienen alguna duda que quieren que les aclare y no por WhatsApp. Y si me van a escribir por WhatsApp, que sea en horario, por ejemplo, como hasta las 5 de la tarde, pues, como fecha tope, pues, como hora tope. Porque entonces imagínense, todo el mundo escribiendo ahí, preguntando cosas por ahí y a cualquier hora, ¿no? Porque yo puedo entender que de repente algunos trabajen y llegan hasta cierta hora a su casa, pero perfectamente puedo esperar hasta el día siguiente o me pase un correo y yo sabe tal cosa y yo le aclaro su duda por ahí. Obviamente todo correo que yo reciba, yo lo respondo dependiendo de la hora que lo envíe, ¿no? Si lo envía a las 2 de la mañana, obviamente no pretenderá que a las 2 y 1, 2 y 2 le responda el correo, ¿no? Si lo responde al día siguiente, pues siempre lo respondo. Y bueno, nada, ustedes dirán qué les parece esta parte, pero a mí me parece que 2 horas es demasiado poco para todo lo que
que hay que abarcar. Pero bueno, ahí yo voy a ver, porque como me enteré fue ahorita que iba a haber base de datos, se supone que si me hubiesen notificado con tiempo, yo hubiese preparado todo con tiempo. Tengo que ver cómo puedo resumir al máximo todos estos temas y dedicarle más tiempo a lo útil, ¿no? Que sería la parte viéndolo otra vez la parte de los temas, el diseño de la base de datos y la creación. Eso sería lo que deberíamos dedicarle más tiempo. Entonces, bueno, siempre, fíjense, como yo estoy usando la versión gratuita de Zoom, también para los que no ven clases conmigo, pero en otras materias, eh, Zoom trabaja con 40 minutos, ¿no? 40 minutos que es lo que dura una hora de clase. Entonces, bueno, cuando se vence esa hora de clase, entonces se cierra la sesión, pero inmediatamente, o sea, yo les aviso cuando se esté terminando la hora, los 40 minutos, y inmediatamente nos conectamos nuevamente y seguimos con la evaluación, entonces con la clase. Entonces, bueno, vamos a funcionarlo así. Y me gusta Zoom, porque muchos me decían, bueno, pero utilice Google Meet. Ok, sí, puedo usar Google Meet, pero a mí lo que me gusta de Zoom es que Zoom me permite grabar las clases. Y después, que yo las tengo ahí, las puedo editar y las subo a mi canal de YouTube. Entonces, tiene esa ventaja. Y, bueno, y me parece bien que también hagamos una pausita a los 40 minutos, ¿no? Que es lo que dura la hora, porque así me da chance también de tomar un poquito de agua, etc. Y todo eso, ¿no? No es fácil estar aquí hablando y hablando y hablando y si te seca la garganta y tú no puedes hacer nada. Entonces, bueno, eh, esto ha funcionado por 6 años y de verdad que pienso yo que se aprende más así que si yo me parara frente a una pizarra ahí y les garabateara por ahí cualquier cosa, ¿no? Me parece que por aquí aprendemos más, ¿no? Y como yo tengo la experiencia, entonces ustedes van viendo lo que yo voy haciendo, lo voy explicando y vamos fijando el conocimiento de una forma más didáctica, ¿no? Usted va viendo y usted va fijando. Y usted entonces después puede replicar eso en su casa, ¿no? O sea, si usted da entonces las herramientas que estamos utilizando acá en clase, usted puede practicar en su casa, ¿no? Y después evaluamos lo mismo que estamos viendo en clase. Y listo, ya. Si usted atendió a sus clases y entendió todo lo que, usted no tiene por qué preocuparse de que va a aplazar. Y como yo le decía a como digo yo a los estudiantes míos siempre, lo importante no es realmente aprobar, ¿no? Sino aprender. Si usted aprobó y no aprendió nada, entonces básicamente no hizo nada. No hizo nada con eso. Que gana con pasar y no sabe nada. Entonces, pues, eso no es. El objetivo es aprender. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, háganla ahorita. Y si no, bueno, vamos a arrancar con el tema de fundamentos de base de datos. Vamos a arrancarlo la semana que viene, ¿no? Y vamos a tratar de hacerlo en una clase, ¿no? Esa parte de la parte teórica y que no vamos a profundizar mucho. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Y vamos a puntualizar los conceptos que más vamos a utilizar. Y después vamos a enfocarnos en el modelo conceptual y en el modelo relacional y en el lenguaje de base de datos de consulta. Eso pienso yo que es lo que más les va a servir a ustedes para, inclusive, ¿no? Si ustedes están ahorita ya con su proyecto sociotecnológico, esto les va a servir bastante. Entonces, ya, pueden irse descargando el día de Diagram Editor, que es de software libre, y eso es lo que vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte del modelo conceptual, que cuando estemos aprendiendo a hacer modelos entidad-relación, lo vamos a hacer con DIA. O sea, se pueden descargar también, después les digo, pues, las herramientas que ya incluyen por ejemplo, MySQL como editor y como manejador de base de datos y trabajamos con él, ¿no? Directamente. Bueno,
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, bueno, lo dejamos hasta aquí y arrancamos en forma la próxima semana a la misma hora, ¿no? A las 10:40. A las 10:40 y arrancamos en forma el curso. Cuando tenga también la lista, no tengo ni siquiera correos de nadie acá. Puedo crear también un formulario en Google también para que lo llenen. O sea, déjame ver qué hago ahí para tener ya los datos de ustedes. Pues si necesito enviarle un correo con, por ejemplo, el enlace a los recursos compartidos, entonces no tengo ninguna información de ustedes. Aparentemente, esta semana iban a estar disponibles las listas de inscritos, pero todavía no han informado nada y estamos a miércoles, ¿no? Sí, podemos. Claro, una vez que tengamos esa lista, pasamos la asistencia por aquí. Tengamos la lista de quienes están inscritos y todo eso. Vemos esa parte. Ok. Aquí están preguntando. Ok. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, bueno, el próximo miércoles, entonces comenzamos con la parte de fundamento de base de datos y abarcamos toda la parte teórica que se pueda, ¿no? Para ya ir avanzando con los otros temas que van a llevar más tiempo, ¿no? Eh, yo pienso que sí, que le vamos a sacar bastante provecho a esta asignatura y más los que están viendo programación conmigo, ¿no? Porque lo bueno es que los que están viendo programación conmigo ahorita es que eh, ya yo sé que de acuerdo a lo que avancemos aquí, van a poder construir su estructura de base de datos eh, sin ningún tipo de problema para su proyecto, ¿no? Y que esa parte también la voy a evaluar ahí. Entonces, bueno, chévere, buenísimo que se hayan inscrito en esta asignatura estudiantes de programación. Sí, así unimos las dos cosas. Bueno, entonces dígame si tienen alguna otra pregunta, si no lo dejamos hasta aquí y nos vemos 10:40 la próxima semana. Ujú, sí, excelente. Perfecto, profe. Ok, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen feliz fin de semana y arrancamos en forma el próximo miércoles. Ah, bueno, eso sí, tenemos clases todos los miércoles, ¿no? Aquí no hay semanas, sí y semanas no. No, todas las semanas tenemos clases. Ok, Ok, profe, también, hasta luego. bueno, hasta luego.